Qué bueno verles. Como siempre, cada domingo nos reunimos para celebrar a Dios a través del canto y también disponer nuestros corazones para escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de sus hijos. Y si usted es hijo, Dios tiene una palabra para usted. ¿Cuántos recuerdan cuando mamá estaba brava y a varios hermanos? ¿Han vivido eso? ¿Sí? Y le decía a uno, cuidadito, y los demás también se ponían, sí, por si acaso, también se ponían ahí tranquilitos, ¿no? Porque todos son hijos. Pero en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, y entender que el sufrimiento no es exclusividad de algunos, sino es algo que le pasa a todos. Y hoy día vamos a ver en la Biblia la iglesia que es llamada la iglesia perseguida por excelencia, si se permite el término, porque ¿cómo se puede hablar de excelencia en la persecución? Pero es como el modelo de la iglesia a través de los siglos. Es una de las iglesias que el apóstol Juan escribió cartas del corazón de Dios al corazón de la iglesia. Personalmente, si Dios tuviera que escribir una carta como la que escribió en Apocalipsis, no hubiera querido que me escriba lo que vamos a estudiar hoy día. No hubiese gustado. Y quizás usted tampoco. Le hubiese gustado que le digan, miren muchachos, le van a meter a la cárcel. Usted diría, qué bonito, ¿no? Qué bonito, me van a meter a la cárcel. No me voy a pagar casa, luz, agua, voy a comer gratis. No, pues, de hecho. Entonces, con eso en mente, amados hermanos, de evaluar esta iglesia y contrastándola con nuestras realidades personales y de los tiempos que vivimos. Comencemos. El principio en esta mañana. La fidelidad implica dar la vida antes de negar la fe. Creo que casi todos conocemos Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel. La fidelidad es la consecuencia con lo que uno cree. Es la disposición a morir por lo que uno cree, nunca, jamás claudicar por ninguna razón, por ninguna consideración, mantenerme firme en mis convicciones, pase lo que pase. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, mantener convicciones es casi un problema. Mantener una postura bíblica en medio de estos tiempos puede traer hasta encontronazos con algunas personas. Pero esto es lo que el Señor va a juzgarnos a todos los que estamos aquí y a toda la iglesia del Señor. No es qué cosa hizo. No, al Señor no le impactan lo que uno hace. Recordemos Mateo, el final del Sermón del Monte, cuando Jesús dice la Biblia, se acercarán algunos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, etcétera. Y Jesús, ¿qué le dice? Miren, o sea, como que al Señor no le importa lo que hace uno, como que al Señor no le interesa las muchas cosas que podemos hacer. Por cierto que no. Por cierto que no, al Señor no le impresiona lo mucho que hacemos o lo mucho que tenemos. Este modelo de iglesia es un modelo que contradice total y absolutamente a lo que mencionamos el domingo pasado sobre la prosperidad. Esta es la iglesia antipróspera, por decirlo de alguna manera, porque todo lo malo que le puede suceder a una iglesia, a esta le sucedía. Todo lo que no debía ocurrir en esa teoría de la prosperidad, a esta le ocurría. Entonces, miren, amados hermanos, ¿qué es lo que busca Dios? Fidelidad. Y ser fiel nos implica necesariamente mantener nuestros principios a cualquier costo, pero también implica vivir de acuerdo a lo que uno cree.
Porque puede ser que yo no niegue, por ejemplo, que hay hombre y mujer, punto. No hay que discutir. Pero mi estilo de vida deja mucho que desear. Mi estilo de vida con mis hijos o con mi esposa, o con el dinero, o conmigo mismo, deja mucho que desear. Ah, no, pero hombre y mujer. Me estoy dejando entender, amados. La fidelidad tiene que ver con nuestro estilo de vida, cómo vivimos en nuestra vida cotidiana, desde lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, vamos a estudiar esta iglesia y veamos un poquito el trasfondo de esta congregación. Cuando estudiamos un poco el fondo, pero vamos a ver básicamente este nombre, Esmirna. Es un bonito nombre, pero sin embargo es el resultado de una palabra griega que significa mirra. Y cuando uno escucha mirra, se acuerda de Navidad, se acuerda de los sabios que vinieron del oriente, que le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. La mirra es una planta aromática. Ustedes pueden ver en la pantalla, ahí está, esa es una planta de mirra. Yo nunca he visto porque eso hay solamente en el oriente, aquí en el Perú no encuentran. Entonces, es una planta que lo usaban para dos cosas. Para que usted y yo tengamos bonito olor, era perfume, para perfume, y también para embalsamar a los muertos. Qué curioso, ¿no? Dos usos totalmente contradictorios. No te arregla el aroma y también para muertos. Pero ese era el uso que en aquellos tiempos se le daba. Y es uno de los regalos que se le dio a Jesús. Se le dio incienso, que significa adoración, se le dio oro, que habla de su divinidad, y se le dio mirra, señalando los sufrimientos que el Señor Jesús iba a pasar, incluyendo la muerte física. Entonces, esta iglesia era una iglesia que el nombre de la ciudad para ellos no era un aroma bonito, no era un perfume agradable, para ellos era muerte. Era una iglesia que trascendía muerte. Por eso esto simboliza los sufrimientos de aquellos que por la fe han de pagar un precio de vida o de persecución o de cualquier otra naturaleza. Entonces, amados hermanos, nuevamente, esta iglesia Esmirna existe hoy día en medio del mundo. Sin ir tan lejos, en Nicaragua hay dos tipos de iglesias allá. Es triste decir esto. La iglesia que está a favor del gobierno, y también creo que ocurre en Venezuela esto, no estoy seguro, no tengo datos, he escuchado así de volada, y la iglesia que no está, que no se ha metido con el gobierno, y sin embargo a esta iglesia que no apoya al gobierno se la han levantado y están expulsando misioneros, están cerrando templos, etcétera. O sea, no es algo extraño la persecución, no es algo que no ocurre aquí en Latinoamérica, cerca de nuestra realidad. En Colombia y al sur de México son lugares donde la persecución real ocurre. Ahora, avanzando, viendo esta representación de la iglesia perseguida, ¿dónde estaba esta iglesia? Estaba en una ciudad donde habían dos culturas contrapuestas. La cultura idolátrica. Pérgamo era una ciudad donde la corrupción y la idolatría eran cosas comunes, pan de cada día. Entonces, ahí se levanta una iglesia que predica la fidelidad matrimonial, que predica la pureza sexual. Ahí está una iglesia que predica un solo Dios a quien hay que adorar, en frente a una cultura idolátrica, sensualista. Entonces, imagínense, ¿a quién le va a gustar que le critiquen su religión? A nadie. Es el problema que teníamos los cristianos de la época en que su servidor todavía era muchacho, que se predicaba contra la iglesia católica y los santos y la Virgen y el Papa, y que a veces torpemente. Y la gente pues reaccionaba como que hablan contra su religión. Que no se equivocábamos, pero aún así la gente se convertía. Eso es lo curioso del caso.
Pero bueno, el punto es este. No, esta iglesia estaba contra esa cultura, como lo está hoy día la iglesia del Señor, entre la cual está la IBE Callao. Entonces, esa cultura que se opone a los valores que Dios ha establecido, esa cultura que rechaza la verdad de la palabra de Dios, esa es la cultura que había en ese tiempo y que hay en este tiempo. Pero no solamente habían esta cultura idolátrica, sino que dentro de Pérgamo había unas sinagogas, judíos que se oponían a la iglesia del Señor. Eran los que descubrían a los cristianos como opositores del emperador. A los judíos, la cultura romana, el gobierno romano, el poder romano de aquellos tiempos le había dado ciertas concesiones. Entonces tenían ciertas concesiones respecto al emperador. Ellos podían negarse, decir que el César era el Señor o Dios, en otras palabras. Pero sin embargo, eso no podían hacerlo otras religiones. ¿Y qué hacían los judíos? De puro acusete le decían: miren, los cristianos dicen que el César no es Señor. Y está en esta casa, vive allá, vive acá, aquí a la vuelta, José Gálvez 350, ahí vive una familia. No, 3 familias. Entonces, miren cómo estaba esta iglesia en medio, diríamos, para entender, de lobos rapaces que buscaban unos y los otros. Y hoy día, amados hermanos, ocurre eso en nuestros tiempos. Lamentablemente vivimos en medio de una cultura y da tristeza ver que algunos lugares el cristianismo ha sido levantado con el propósito de condenar a otros que no hacen como ellos hacen. Y a veces no sé si ustedes ven en algunos posts de Facebook que una persona, un fulano ataca a otro en videos en YouTube, no condenando a uno. ¿Y por qué habló con fulano? Y que predica así o que predica así, juzgando y condenando a otras iglesias cristianas. Es triste eso, por cierto. Pero esa es la iglesia de Esmirna. Sigamos viendo esto. ¿Qué nos muestra la historia? La historia de la iglesia es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Juan 6:33. En el mundo tendremos aflicción. Y como siempre decimos, aflicción es como queda el limón del emolientero. ¿Cómo queda el limón del emolientero? ¿Han visto ustedes cómo queda? Ya no saben de dónde sacarle jugo. Entonces la palabra aflicción es eso. O sea, un apretar tan fuerte como para destruir lo más que pueda la persona que lo hace. Y Jesús dijo: en el mundo ustedes van a sufrir aflicción, que tiene que ver con persecución, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con problemas, con rechazo. El pastor Percy nos estaba contando en el primer culto que cuando su papito se convirtió al Señor, la familia fue la primera que le dio la espalda y no querían saber nada con él y le dijeron de todo. ¿Y por qué? Porque se hizo cristiano. Por eso Jesús dijo, para que se entienda, duele que la familia te dé la espalda, ¿o no? ¿Y por qué te da la espalda? Porque has hecho algo malo, porque les faltaste el respeto, porque no pagaste una deuda, etcétera. No, porque te hiciste cristiano. Entonces, es parte de la historia de la iglesia. Y la Biblia nos enseña, en Hechos 14:22, que Pablo dijo estas cosas, disculpen, Pablo le dijo: fortalecen sus ánimos. No, estoy leyendo mal, disculpen. Que tenían que ser fortalecidos en su ánimo a los discípulos, exhortándoles a que perseveren en la fe, diciéndoles: es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si usted no pasa tribulaciones, hay medio para dudar. ¿Usted tiene problemas por causa de su fe? ¿Sí? ¿Lo fastidian a usted? ¿Se burlan de su fe?
La familia le mira con medio así, medio raro. ¿Sí? Tribulación. Porque no es nada agradable que nos miren como bichos raros. No es nada agradable que critiquen a nuestra espalda nuestra fe. O que nos creen una mala fama sin tenerla. Porque de repente usted no sabe, pero a sus espaldas, dígame, usted antes de ser creyente, ¿no hablaba mal de los creyentes? ¿Sí? Ya. Lo mismo pasa con usted como creyente ahora. Porque lo que se siembra, se cosecha. Ahora, si usted nunca habló mal de nadie, bueno, ese es un milagro. Ahora, en este tiempo, siglo XXI, la persecución se ha incrementado de modo exponencial. En este tiempo, donde supuestamente hay un énfasis en los derechos humanos, una defensa por el valor de la persona, por el valor de la mujer, etc. En este tiempo, la persecución a la iglesia de diversas intensidades se ha incrementado de una manera exponencial, es decir, de una manera increíble en todo el mundo. Miren, calculando, hay entidades cristianas que siguen a todos los focos de persecución a nivel mundial. Hay la iglesia perseguida, Puertas Abiertas también se llama otra institución. Calculan que hay más de 365 millones de cristianos que sufren algún nivel de persecución, discriminación por causa de su fe, persecución, muerte. Entonces, ¿qué significa? Calculando la cantidad de creyentes que hay en el mundo entero, han llegado al punto de decir de que 1 de cada 7 cristianos es perseguido de alguna manera. Podemos dar gracias a Dios que estamos en la parte de los no perseguidos, como otras iglesias lo son hoy en día, como veremos en un momento. Podemos dar gracias a Dios, pero miren, esa iglesia perseguida que expone su vida, que expone que lo expulsen del lugar donde vive, siguen fieles. Si usted viera correr su vida en riesgo, o la de su familia, o la de su cónyuge, o sus hijos, usted diría, mejor dejo de ser cristiano. Pero esta gente, estos hermanos amados, prefieren dar su vida y que pierda cualquier cosa, menos perder la fidelidad a Dios. Esa es la iglesia perseguida. A partir del próximo año, todos los días vamos a tener un motivo de oración. Los 365 días, motivos de oración de iglesias perseguidas, con nombres de realidad donde se está persiguiendo físicamente, violentamente, o con muerte, o con expulsión expatriación de ciudadanos cristianos. Vamos a estar orando, porque es lo que nos corresponde, como hemos dicho siempre. Nosotros no podemos de repente hacer más, pero sí podemos hacerlo mejor, que es orar al Señor por ellos. Entonces, a partir del próximo año en el TCP va a salir un motivo de oración por la iglesia perseguida, cada día del año. O sea, usted va a comprar, como usted es bien inteligente y compra su TCP, va a conocer la realidad de la iglesia perseguida en el mundo entero. Y nos vamos a sorprender de cómo la iglesia sufre más de lo que nos imaginamos. Y esa iglesia sigue fiel. Y qué triste, amado hermano, que teniendo toda la libertad del mundo para hacer lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Es un poco complicado este aspecto. Sigamos. ¿Cómo era esta iglesia según Dios y según la realidad social de aquel tiempo? Era una iglesia pobre. Ellos decían, somos pobres. Ahora, cuando alguien dice que somos pobres, es que no tienen recursos económicos. Una iglesia escasa de recursos y se supone y se entiende bien, porque si los hermanos son perseguidos, los hermanos son discriminados. Imagínense, un cristiano va a su trabajo
Y en el trabajo, en un taller, hay un Dios. Y el patrón o el dueño de la empresa dice, tienen que adorar a mi Dios para comenzar a trabajar. Y un cristiano dice, no, yo no adoro a otro que no sea el Señor. Y lo botaban del trabajo. Entonces, ¿eso qué traía? Que el proveedor no traía pan para la casa. Y eso es pobreza. O sea, una iglesia pobre. Y en este tiempo esa pobreza se traduce en persecución y a la vez en expulsión de sus lugares donde viven. Cristianos perseguidos en los campos de refugiados. Usted busque en Google, en vez de estar viendo TikTok, esas cosas que le hacen perder el tiempo, malogran su cerebro, amado. El TikTok malogra tu cerebro. ¿Ok? Malogra tu cerebrito. Cuídalo. Entonces, busquen iglesia perseguida y verá usted las realidades. Persiguen a los cristianos evangélicos, persiguen a los cristianos católicos romanos, a los cristianos, hasta los testigos de Jehová, a los mormones. Cualquiera que tenga a Cristo como su lema, los han de perseguir. Entonces, el 80% de los expatriados por causa de persecución son cristianos. De cada 100 hombres o mujeres o familias que son sacadas de sus pueblos por causa de la religión, son cristianos. Qué triste situación hoy día. Y los campos donde están los refugiados son unos campos realmente deprimentes. Viven en carpas, como usted ve. Esa es una fotografía de un campo. Y es uno de los que dan bonitos. Ahí está la iglesia, una iglesia. Más o menos, este será como Miami, comparado con otros. Son campos horribles donde la gente vive casi apilada uno sobre otros, porque le dan poco espacio para mucha gente. Es como que en su casa caben 10 y vienen 100. ¿Se imagina usted? Así es el tipo de persecución y las consecuencias de su fidelidad a Dios. Prefieren perder su casa, sus propiedades, su medio social, pero no negar la fe. Son héroes. ¿No cree usted? Son héroes que están dispuestos a todos. Y ahora, queridos hermanos, en nuestra cultura occidental, por quítame estas pajas, se enojan, se molestan, se retiran. No, nadie la persigue, se persiguen ellos mismos. Nada. ¿Por qué la iglesia por qué algunos se retiran de una congregación? No hablo de la IBE, sino de cualquier congregación. Porque en todo grupo humano como este, siempre va a haber algunos roces con otras personas. Siempre. Si usted tiene una familia, usted tiene roces con su familia, ¿o no? ¿Sí? No faltan, pues, hija, con el esposo, con los hijos, con los papás, con el tío, con el primo, con el entenado, con el cuñado. Entonces, en una iglesia es casi como una casa donde siempre va a haber, no debiera haber, sí, pero somos seres humanos con una imperfección todavía, algunos más, otros menos imperfectos. Algunos como ustedes son perfectos, yo todavía. Entonces yo soy el que les voy a ofender, yo soy el que de repente le voy a decir, ¿cómo te llamas? Yo le dije 5 veces mi nombre, pastor, y usted se enoja porque no me acuerdo su nombre. Me voy de esta iglesia, no se acuerdan de mi nombre. No, hay casos. Yo recuerdo un caso bien curioso de una hermana que salía al campo misionero, venía a la iglesia, cada mes venía y siempre me decía, pastor, yo soy misionera y usted es mi pastor. Pero era un decir, porque si yo hubiera sido su pastor, ella debería decir, pastor, me voy a tal sitio, oren por mí. No, se iba a su libre. Pero bueno, venía a la iglesia. Y como ustedes ven, yo siempre me paraba en la puerta a despedir, formando la colita. Entonces una hermana pasa delante de ella y yo, Dios te bendiga, hija.
Pasa ella, Dios te bendiga, hermana. Y pasa otra hermana, Dios te bendiga, hija. Y la hermana desapareció por 3, 4 años. No, yo dije, bueno, pues se habrá ido al otro lado del mundo, a su campo misionero. Pero como venía tan así, no era un asunto de preocupación en lo personal. Y un domingo la veo. Ahí estamos en Tomás Valle. Y hola, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? Pastor, vengo a pedirle perdón. ¿Y de qué le digo? ¿Qué te he hecho? ¿O qué me has hecho? He estado resentido con usted, pastor. Sí, ¿y qué? Y apenas con un hola y chau nomás era con ella. No es que el día que yo vine, usted le dijo a la hermana de adelante, hija. A mí usted me dijo hermana y a la de atrás le dijo hija. Dígame que no es gracioso, pero es real. Por cosas tan insignificantes. Nos molestamos, nos enojamos, nos resentimos, dejamos de congregar y en la medida que nos vamos congregando nos vamos enfriando y en la medida que nos vamos enfriando el infierno se va calentando. Ya no te abrigas del fuego del Señor, sino del fuego, ya sé usted de quién. Pero estos hermanos no, estos hermanos aquí, en este siglo, amados hermanos, ahí están dispuestos a perder todo, pero no renegar su fe. Mantenerse firmes en medio de todo ello. Ahora sigue diciendo, viendo esta situación de iglesia, yo conozco tus obras, tu tribulación, y miren, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le decía, la religión judía de aquellos tiempos era socia de los perseguidores de la iglesia. Y miren el nombre que Dios le da, sinagoga de Satanás. ¿Cómo? Miren, para que se entienda, una sinagoga es un templo, para entender, un templo judío, donde leen el Antiguo Testamento, donde cantan los salmos, donde explican la palabra, donde es la vida, es como un templo, como la Ibe Callao. ¿Se imaginan ustedes? Cualquiera dirá, es un templo, pero que les falta solamente tener a Jesús como Señor. No, bueno, ya llegarán. Pero para Jesús, por la conducta de esta gente, los llamó sinagoga de Satanás. Por eso la iglesia vivía en un descrédito por los partidarios de la religión judía. Eran raros los cristianos. Por una parte el poder político, por otra parte el poder religioso de los judíos, por otra parte el poder de la religión idolátrica, eran raros, eran los hitís de Esmirna. ¿Sabe usted que la religión más perseguida en este siglo es la religión cristiana? Pensemos. Nosotros los cristianos, por definición bíblica y por convicción, creemos que Dios hizo al hombre, Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Esa es la definición innegable, innegable. No, nosotros no entramos con juego con eso. Para nosotros eso es. Ahora, y valoramos, respetamos y dignificamos a la mujer. Al menos en esta iglesia le damos el valor a la mujer, honramos a la mujer. Aquí en esta iglesia las mujeres predican, tenemos pastoras en esta iglesia porque reconocemos el valor y la dignidad de la mujer. Y cuando alguien nos pregunta si un hombre golpea a su mujer, ¿qué debe hacer? Denunciarlo. Para eso está la ley. Pero sin embargo, la religión islámica, públicamente, un marido le puede sacar la mugre, disculpen el francés, como dice un locutor, no le puede sacar así, golpear descaradamente delante de todos y todos mirando. Bien hecho, se la merece. ¿Qué habrá hecho? No me importa, pero bien hecho. Y nadie, los derechos humanos, cuando nosotros decimos la mujer es mujer por nacimiento, por genética, por
por tantas razones. No, dicen ellos, la mujer es una construcción a través de los tiempos, etc. Y decimos, no. Y nos llaman y nos califican de lo peor. Pero no dicen nada con ellos. No dicen nada a estas personas que a la mujer es considerada poca cosa. En ciertos países islámicos hacen cosas horribles con las niñas pequeñitas. Horribles cosas le hacen. Y nadie sale a defensa de las niñas que son torturadas por su sexualidad. Ahí calladitos se quedan los defensores de los derechos humanos. Pero si por alguna razón que ocurre lamentablemente un pastor o un creyente hace algo indebido, a la que sacan pastor no sé qué y es noticia. Qué triste. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos por lo menos el privilegio de ser perseguidos ideológicamente. Y como somos perseguidos por nuestros principios, por nuestras creencias, tampoco tenemos el derecho de renunciar a nuestra fe o negar o hacernos, como dicen los chicos, hacernos los locos. Sí, hacerse que como que uno no. Somos, dice la Biblia, baluartes, o sea, columnas y defensores de la verdad. Somos llamados a proclamar la verdad. Así nos rechacen, así se burlen de nosotros. Tenemos que decir las cosas tal como la palabra de Dios lo dice. Que alguien se va a burlar, esto está bueno. Que alguien te va a injuriar, hasta te puede golpear. En buena hora, amado hermano, estarías compartiendo el sufrimiento de la iglesia a través de los siglos y en este siglo. Seamos fieles en medio de cualquier circunstancia. No vendamos nuestras convicciones. No seamos como Esaú, que perdió lo mejor por algo bueno. Porque un plato de lentejas bien rico, ¿no? ¿Sí? Mañana lunes. Y si usted le echa un tocinito, una papita amarilla, un arroz bien graneadito y algo encima, un pescado, por ejemplo, frito con zarcita, ya. Amén, ¿no? Ya le di para mañana su... No vendamos nuestros principios. No vendamos. En Estados Unidos, donde la cultura de esta tendencia del homosexualismo, un hombre que hacía pasteles viene y le dice una pareja de homosexuales que le haga su torta, no sé qué cosa, y no quiso. No dice, yo no hago ese tipo de cosas. Lo denunciaron. Le hicieron un juicio. Entre comillas, no nos alegremos tanto que el señor Trump es presidente de Estados Unidos. Tiene cosas buenas, no podemos negarla, pero detrás hay cosas que no son tan buenas. Y son cosas, por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito es el hombre que confía en Jehová. Amén. El mundo se va a seguir empeorando. ¿Sabe usted? Yo tengo esta impresión, Donald Trump es un lunar circunstancial. El hombre ya está anciano. Bueno, dejémoslo ahí en la política, que es interesante eso. Entonces, sigamos viendo. Apocalipsis 12:10 nos dice la Biblia que Satanás sabe que le queda poco tiempo y ha descendido sobre la tierra con gran furia para perseguir a los santos, a la iglesia y a la humanidad en general. Por eso la persecución se va a incrementar. Se va a incrementar aquí en nuestro querido Perú, en los centros escolares, la ideología de género en los libros. A pesar de que se denuncia, sigue. Porque la mente de los niños es frágil y no tiene las convicciones que usted como hombre o mujer grande tiene. Y es una semilla que se va sembrando en el colegio. Lo ven en la televisión, líderes de opinión, ya ustedes saben qué son. En una película
Hasta los dibujos animados, usted puede ver escenas de homosexualismo varonil o femenil. O sea, el niño mira, escucha, el niño ve y sale a la calle y lo ve en la calle. Entonces estamos encaminándonos a un tiempo totalmente difícil. Y como iglesia estamos en esta realidad. Por eso la persecución, no, física quizás no, pero sí esa persecución ideológica, esa persecución que afecta de una u otra manera a los creyentes. Lo que busca este tipo de persecución de estos tiempos es que la iglesia permita o acepte las teorías que se dan. En el mundo entero es triste. Yo les he referido que hace unos meses atrás, un pastor sale en Estados Unidos, sale y presenta a su novio. Y la iglesia aplaude. ¿Se imagina usted eso? ¿En qué cabeza? Y se llama iglesia cristiana. Entonces, ¿qué ha hecho esta iglesia? Para estar bien con el diablo y para tratar de estar bien con Dios. El que trata de estar bien con el diablo automáticamente está mal con Dios. Y el que está bien con Dios automáticamente va a estar mal con el diablo. No hay un campo, no hay un intermedio, no hay una zona gris. O es negro o es blanco, punto. Por eso la iglesia va a ser perseguida. Yo tengo preocupación por los pequeñitos, tengo mucha preocupación. Porque son las víctimas que Satanás ha desatado con tal de conquistar sus mentes y sus corazones. Por eso, querida mamá de hijos pequeños, no sensualicen con la vestimenta de sus niñas. Sabiduría. ¿Usted sabe que hay pornografía de bebés? No, disculpe, abuso sexual de bebés. Bebitos, ni siquiera grandes, bebitos. Entonces, si una niña tiene 4, 5, 6 años, para el depredador es una víctima. Y si usted le viste de una manera poco adecuada para una niña, ¿qué va a ver el depredador? Ya, yo no tengo que explicar mucho, ¿no? Se deja entender con claridad. Los bailes que hay hoy día en las fiestas que hacen. Eso molesta. Por eso todo ese tipo de persecución que hay contra la iglesia y contra los valores es para que renunciemos a nuestras convicciones. Si usted va a hacer una fiesta de pequeñitos, pues música bonita. ¿No? Los parchís, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron con parchís? A ver, ¿cuántos disfrutaron con parchís? Música sana, en el bosque de la China, la chinita se perdió. Y es música alegre. La gente puede decir al que invitaste, ay, qué fea tan música. Es su lío. Usted no debe. Por quedar bien con el amigo, con la familia, con quien fuera, no puede usted quebrar sus principios. Porque eso es lo que el enemigo quiere al perseguir, no físicamente, sino ideológicamente. Que pensemos como ellos quieren que pensemos. Pero, ¿sabe usted? Respetamos el pensamiento. Miren, usted no se haga problemas de que alguien diga, yo me siento mujer. Ok, ese es tuyo. Pero no me impongas tu pensamiento sobre el mío. Que de repente una dama diga, yo me siento hombre. Está bien, tú te sientes hombre, pero no me metas en tu lío. Vive tu vida y punto. Porque responderá ante Dios. Pero no por quedar bien uno puede decir, ay, qué bonito, qué lindo. Y mira, qué sé yo, ¿cómo le dirán? Mi amiga. Mantengamos nuestra fe, porque eso prueba la calidad de nuestra fe. El mantenernos firmes ante cualquier situación nos habla de qué buena
fe es la que estamos desarrollando. Y eso es en cualquier ambiente, amado. En cualquier ambiente. Usted va a comer pollos Rocky si hoy día de repente no come la papa, no come el pellejo. Usted sabe que puede pedir, en vez de papa frita, puede pedir verduras, ensalada. Puede pedir alitas, ya. Hechu come alitas. Entonces, usted como creyente ora, por cierto, ¿no? Ora. Y los mozos lo ven, porque están así mirando a todos. Entonces, el mozo, hay unos evangélicos. Y usted se sale, no, dice, oye, quechu, oye, chimichurri. No, joven, por favor. No le diga amigo, porque usted ni su nombre conoce. Por favor, ¿me podría traer? Y trae, muchas gracias. Y cuando se va, le pasan la cuenta, usted deja su propina. Vaya dejando por el momento, porque eso va a ser su libertad, dar lo que usted quiera. En el Congreso han propuesto una ley del 10% obligatorio. O sea, te cobran el 10%, así si es que se aprueba esa ley. Espero que no, porque la libertad es mucho mejor que la imposición. Entonces, el mozo te ve y dejas una buena propina o una propina. El mozo dice, qué buena gente son los evangélicos. Pero si tú tratas mal al mozo o no tratas bien al mozo y encima no dejas nada, ¿cuál es el pensamiento que va a tener la persona? Lo que ve lo va a generalizar. A veces hemos ido así en grupos al Pollos Rocky, como siempre, usted sabe, yo soy hincha, acérrimo, a muerte. Algunas veces me han hecho comer pollo a otro sitio, he cometido pecado casi mortal. Y vamos grupos, y ya saben los hermanos que van. No, alguien comienza y comenzamos a pasar una bolsita, a dar cada uno su propina. Y se junta una buena y aquí en el Pollo Rocky es una señorita que nos conoce y cada vez que nos ve se alegra. No sé por qué, pero damos testimonio. Por eso no solamente es ser fiel en medio de ¿cómo se dice? La opresión, la oposición, la condena que puedan hacer por causa de nuestra fe, sino en todo ámbito. Ayer vine desde Angamos, por allá, lejos, Miraflores, y tomé un taxi. Y venía con un pastor hablando, y el precio que me pusieron era 22 soles. Desde Miraflores hasta el Callao, 22 soles es muy poco. Entonces yo venía conversando con el pastor de cosas de pastores, y cuando bajo, yo le doy un poco más de lo que cobre, se le digo, su vuelto, no, déjelo. Entonces el hombre se habrá quedado pensando, porque escuchaba lo que hablábamos. Me dejo entender, ¿no? Ok, sigamos. Hay una cosa linda en la persecución, tiene su final. Como dice el sabio, todo tiene su final. ¿De qué se ríe? Es cierto, ¿no? Es que ustedes son salseros, pues. Y es cierto, todo tiene su final, ¿no? Dice, el Señor le dice, van a meter en la cárcel por 10 días. Dios marca el final de todo. ¿Cuándo va a terminar esto? El próximo domingo veremos un poco acerca de esto, cuándo va a terminar. Pero la persecución termina, en el caso de las iglesias perseguidas, expatriados en un lugar, en una comunidad donde no son perseguidos por causa de su fe, sino que sufren el hambre, sufren la escasez, que es un poco más llevadero. Gracias a Dios que hay entidades cristianas y no cristianas que proveen lo básico para esos refugiados, y tenemos que orar nuevamente por ellos. Entonces el Señor da un consejo y nos da un consejo a nosotros. No, ¿cuál debe ser la respuesta ante la persecución? Sea cual fuere el tipo de persecución que suframos. Está escrito en la pantalla, usted lo puede leer. Sé fiel
hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hay una recompensa a la fidelidad. Hay una recompensa. Mantenernos en la fe. Ser coherente en lo que yo creo y lo que yo hago. En cada aspecto de vida. Usted viene y escucha, por ejemplo, en esto de ser coherente, que lo que más amamos son los hijos, ¿ok? ¿Usted ama a sus hijos? Usted antes de ser creyente, ¿a cuántos habremos lisuriado a nuestros hijos? Y decimos que le amamos. Por eso, entonces, cuando uno comienza su camino de fe, uno comienza a aprender tantas tonteras y equivocaciones que cometió. Entonces, el cristiano es coherente en cada área, en su familia, en su trabajo, en la calle, en la vía pública. Usted va al mercado y la señora se equivoca en sacar la cuenta. Por ejemplo, las damas, cuando van a comprar, aquí está la computadora, ¿no? Van sumando, ustedes van sumando, así es mi esposa. Van sumando, ¿verdad? Esto. Ya, mi esposa ya sabe cuánto es, 10.20. Y a veces hay vivos, 10.40, no, 10.20, saque su cuenta. Ah, sí, señora, disculpe. Pero a veces la persona se equivoca. Y varias veces ha ocurrido con mi esposa cuando lo acompaño. Sume de nuevo, señora, se ha equivocado. Y la señora suma, sí, verdad, es tanto. Y la señora siempre, muchas damas, las que venden, se quedan sorprendidas de la honestidad. Entonces, aprendamos a ser fieles, aunque tengamos que perder un sol o 5 soles. Aprendamos a ser fieles. La fidelidad no solamente tiene que ver con la persecución, tiene que ver con nuestro estilo de vida. El cómo hacemos. El no correrse wifi ajeno, por ejemplo. Acá no hay ninguno, pues ustedes son gente de calidad. ¿Sí, no? Porque miren, yo el otro día estaba leyendo que hay programas que te descubren la clave de tu wifi. Machuca un chip y tal, ya está. Pero usted no compra eso, pues no va a Wilson a buscar nada de eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia local y como creyentes? Y estamos terminando en esta mañana ya. Oremos por la iglesia perseguida. Son hermanos nuestros. Son hijos de Dios que por causa de su fe sufren. Sufren diversidad. Usted por eso, amados hermanos, suscríbase a esas páginas de Iglesia Perseguida. Reciba noticias constantes para que su corazón se enternezca y pueda clamar por esta iglesia. Es tristísimo los testimonios de dolor, de muerte, de abuso sexual de las hermanas cristianas en el África. Es increíble. Es increíble. En el África es una de las persecuciones más fuertes. Ha ocurrido casos en que los hermanos están adorando dentro del templo, vienen y rodean el templo, que no son templos como estos, son templos así de material rústico, y le prenden fuego, y los cristianos adentro. Es triste, amado hermano, y somos llamados a orar. Orar, Señor, ten misericordia de los sufrientes y haz justicia de los malvados. Porque eso es lo que tenemos que clamar. Haz justicia, Señor. Y Dios, que es fiel, responderá en su tiempo y a su manera. Oremos. Como decía al comenzar, este año, el próximo año, el 2025, cada día en el TCP va a haber un motivo de oración por iglesia perseguida. 365 motivos vamos a tener durante todo el año, orando cada día por la iglesia perseguida, porque necesitamos orar y ellos necesitan nuestra oración. Y en segundo lugar, lo práctico, imitemos la fe de aquellos que están dispuestos a dar su vida
pero nunca claudicar. Imitemos esa fe, pase lo que pase. Si usted pasa una crisis horrible, manténgase su fe. Si sufre algún tipo de pérdida económica, mantenga su fe. Si alguna enfermedad complicada llega a su vida, a su casa, mantenga la fe. Si no sabe qué cosa hacer, mantenga su fe. Porque usted tiene la libertad de ir a un hospital o ser atendido, o familia que le va a apoyar. Esta iglesia no lo tiene. Bien, amados hermanos, puestos en pie, por favor. Amado Dios y Padre, en esta mañana, una vez más, queremos agradecerte por tus misericordias y bondades. Agradecerte porque eres fiel y porque tu bondad es de generación en generación. Gracias, Padre. Gracias por habernos escogido antes de la fundación del mundo, habernos elegido por pura gracia, a pesar de todo lo que hemos sido, lo que somos y seremos. Tu gracia se extendió hacia nosotros. Gracias, Padre, porque vivimos en un país donde no sufrimos persecución física o violencia por causa de nuestra fe. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en esta patria. Pero ayúdanos, amado Dios, ayúdanos a ser fieles en medio de la realidad en que vivimos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a no vender nuestros principios y valores por conveniencias personales, a no negar nuestra fe ante nadie, no avergonzarnos de esa verdad, que se haga carne en nosotros lo que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que no dejemos el camino que tú nos has puesto por dificultades interpersonales, por alguna circunstancia que nunca falta. Que a pesar de todo lo que pasara, mantenernos firmes, fieles, siguiéndote a ti, porque no seguimos a hombres, no seguimos a una iglesia local, seguimos a Jesús el Señor, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que podamos librarnos del infierno para vida eterna. Ayúdanos, amado Padre, en tiempos difíciles, en que la enfermedad, la necesidad, la escasez, los problemas nos visitan, que en medio de la crisis podamos decir como el salmista: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Tú sustentarás, como lo haces siempre, nuestras vidas, y porque tú conoces a los que te son fieles. Que al mirar esta casa, Padre, este culto, puedas vernos a todos como fieles. Que mantendremos nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra confianza siempre en aquel que nos salvó. Gracias, amado Dios. Oramos por nuestro hermano José, para que tú aceleres el asunto de la operación que va a tener y que todo salga bien. Tu mano guiando a los médicos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse.